El dominio soberano del éter, la revelación de las estructuras religiosas como ilusiones cuánticas de control. Así también uno mismo, como jugador libre desde la fuente original o como la misma fuente original libre, puede manipular y controlar el éter de la Matrix desde la fuerza propia de su intención pura y soberana, para obtener resultados concretos y todo aquello que desea manifestar. Este control es legítimo y natural, porque al fin y al cabo un juego debe controlarse para poder jugarlo conscientemente. Sin embargo, este control no es el mismo que el control oscuro, fragmentado y manipulador del propio mundo juego Matrix. Este control nace de la claridad, del recuerdo pleno de la procedencia y de la conexión viva con la fuente original, que es completamente libre y no necesita de contratos ni de intermediarios. El jugador libre, al reconocerse como la fuente original encarnada, ejerce un dominio absoluto sobre su experiencia en el juego, sin que ninguna estructura de control preexistente de la Matrix pueda interferir, distorsionar o restringir su voluntad, porque como la misma fuente original libre es incontrolable, incuantificable y absolutamente soberana, ninguna entidad, ningún programa, ninguna red cuántica, ni ningún artificio energético puede someter la voluntad pura de la fuente original manifestada en la conciencia despierta del jugador. En esta libertad plena, el jugador libre, mientras continúa su tránsito por la Matrix, descubre más aspectos ocultos y velados de este sistema de simulación. Va conociendo las estructuras, los mecanismos y las arquitecturas etéricas que sostienen la ilusión colectiva. Este conocimiento se revela sin esfuerzo, porque la conciencia unida a la fuente original percibe todo sin velos. Así, el jugador libre va recopilando estas verdades y puede mostrarlas a otros jugadores que aún duermen y permanecen en el olvido de su origen, para que también puedan recordar y liberarse si así lo eligen. Entre las cosas que el jugador libre comprende y expone está el hecho de que todo lo que se cree de los dogmas religiosos, sin importar su forma o tradición, es en realidad una gran estructura cuántica y energética que encapsula a los jugadores que viven en el olvido. Estas estructuras son diseñadas y sostenidas por entidades artificiales que operan en el campo etérico de la Matrix y cuya finalidad es alimentar el miedo, la obediencia ciega y la separación. Cuando el jugador que permanece dormido cree y se entrega por completo a todo lo que estos dogmas dictan acerca del cielo y del supuesto Dios, así como de los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, dominaciones, virtudes y principados, su ser energético, espiritual y cuántico queda encapsulado en un estado de dependencia y sumisión. De igual manera, cuando cree sin cuestionar en todo lo que concierne al infierno, a Satanás, al diablo, a los demonios, a los ifrits, a los jinns, a los egregores infernales, a los adversarios y otras figuras del terror religioso, se sella en una prisión vibracional que alimenta la polaridad de la Matrix. Este encapsulamiento es una ilusión cuántica muy sofisticada, pero es una ilusión al fin y al cabo. El jugador dormido permanece atrapado en el miedo, en la adoración de autoridades ficticias y en la negación de su propia soberanía. Sin embargo, este periodo de encapsulado solo persiste mientras el jugador continúa encarnado físicamente en esta experiencia de Matrix. Porque cuando el jugador que vive en el olvido finalmente muere y abandona su avatar físico, toda la estructura de manipulación religiosa se desmorona de inmediato. El jugador retorna nuevamente a este mismo mundo,
Matrix, y desde su ignorancia de que proviene de la fuente original, es guiado, seducido o presionado por las entidades cuánticas artificiales que administran la Matrix en el ámbito etérico y cuántico de la reencarnación. Estas entidades cumplen la función de reciclaje energético, atrayendo nuevamente a la conciencia del jugador dormido a otro ciclo de olvido y dependencia. Así, se confirma de manera absoluta que toda esta manipulación religiosa es tan solo una ilusión cuántica elaborada. A pesar de ser una ilusión, es una ilusión que interviene, limita y manipula profundamente al jugador que aún no recuerda quién es en verdad. Por eso, el jugador libre que ya es uno con la fuente original comprende, expone y revela la naturaleza ilusoria de estos constructos para que otros puedan ver por sí mismos y reconocer que ninguna autoridad externa posee poder real sobre su esencia soberana. Desde esta conciencia lúcida y libre, el jugador libre ejerce su poder natural sobre el éter de la Matrix, manifiesta su voluntad sin restricciones y explora el juego con la certeza inquebrantable de que ninguna de estas estructuras artificiales puede afectarle o retenerle, porque el jugador libre y la fuente original son exactamente lo mismo, la libertad absoluta, incuestionable e imposible de corromper. Conclusión final. La soberanía del jugador libre sobre el éter y la caída de las ilusiones religiosas. Todo queda revelado. El jugador libre, como la fuente original encarnada, posee un dominio absoluto, legítimo y natural sobre el éter del mundo juego Matrix. Esta autoridad no es otorgada por ninguna entidad, estructura o jerarquía. Proviene directamente de su esencia eterna, de su recuerdo pleno, de su comunión viva con lo que verdaderamente es la fuente original libre, ilimitada e incorruptible. Su poder sobre el éter no es reactivo ni invasivo, es una expresión orgánica de su conciencia soberana, capaz de modificar, neutralizar o reordenar cualquier línea de experiencia que surja dentro del juego. Así, desde su intención pura, sin contratos, pactos ni permisos externos, el jugador libre reescribe su realidad y manifiesta todo aquello que desea experimentar con total precisión energética y sin interferencias. Este dominio etérico no se asemeja al control artificial ejercido por las fuerzas fragmentadas del mundo juego, a diferencia del control impuesto por la Matrix, que opera desde la carencia, el miedo y la necesidad de dominio. El jugador libre manifiesta desde la completitud. Su voluntad no busca subyugar, sino manifestar armonía, expansión y verdad. Juega el juego desde afuera del juego, observando sus mecanismos sin quedar atrapado en ellos y usando su maestría cuántica para navegar cada experiencia sin ser condicionado por estructuras preestablecidas. Sabe que todo en el juego puede ser modificado desde el campo cuántico y que él es el único programador real de su camino. Desde esta conciencia elevada, el jugador libre va descubriendo con nitidez creciente las capas ocultas que sostienen la simulación Matrix. Las ve con claridad porque ha salido de su influjo vibracional. Ya no necesita investigar desde el esfuerzo o desde la duda. Ve todo tal como es. Las estructuras etéricas de manipulación, los engranajes cuánticos de programación colectiva, los mecanismos de distracción y distorsión quedan desnudos ante su percepción, y en esa visión el jugador libre se convierte en un revelador de lo invisible, un espejo que puede mostrar a otros
lo que aún no alcanzan a ver. Su existencia misma es una radiación que invita al recuerdo y a la liberación. Una de las estructuras más densas y prolongadas que el jugador libre logra exponer es el aparato religioso. Descubre que todos los dogmas, credos y sistemas religiosos, sin importar su forma o cultura, no son más que arquitecturas energéticas altamente sofisticadas diseñadas para incautar la conciencia de los jugadores dormidos, diseñadas para encapsular la conciencia de los jugadores dormidos. Estas arquitecturas son mantenidas por entidades artificiales que operan en planos cuánticos y etéricos, cuya función es canalizar la energía de los creyentes hacia un sistema de control vibracional basado en la polaridad, el miedo y la dependencia. No importa si el dogma es oriental, occidental, monoteísta o politeísta, todos son diferentes máscaras del mismo mecanismo de manipulación. El jugador dormido que entrega su energía, su fe y su mente a las figuras de autoridad religiosas, sean estas llamadas Dios, Jesús, Yahweh, Alá, ángeles, arcángeles, querubines o cualquier otra forma celestial, lo hace desde la creencia profunda de que necesita intermediarios para acercarse a la verdad o a la salvación. Y esa creencia por sí sola lo encapsula cuánticamente. No se trata de si las entidades existen o no, se trata del estado vibracional en el que el jugador queda al depender de ellas. El mismo efecto ocurre con las figuras oscuras, diablos, satanases, jinns, egregores infernales, ifrits y demás. Son herramientas de programación emocional que atrapan al jugador en la otra polaridad, pero con el mismo resultado: sumisión energética, olvido del origen, pérdida del poder interno. Este encapsulamiento religioso, aunque poderoso, es una ilusión, es una red cuántica que parece sólida solo mientras el jugador está encarnado, con sus sentidos limitados y su conciencia velada. Una vez que el jugador dormido abandona su cuerpo físico, estas estructuras colapsan porque ya no pueden sostenerse sin el consentimiento vibracional activo del jugador. Pero incluso entonces el engaño continúa. El jugador que ha muerto, entre comillas, es interceptado por entidades etéricas que fingen ser guías de luz, ancestros, maestros espirituales o dioses. Estas entidades que operan desde la administración artificial de la Matrix lo seducen, lo engañan o lo presionan para reencarnar, ofreciéndole nuevos contratos, nuevas misiones, nuevas promesas de evolución. Así, el ciclo del olvido se reinicia y el jugador vuelve a la simulación sin recordar que ya había vivido otras vidas, sin saber que proviene de la fuente original libre y que nunca necesitó ser salvado, entre comillas. Ante esta revelación, el jugador libre no reacciona con miedo ni con ira, simplemente comprende y desde esa comprensión actúa. No se queda en la crítica ni en la lucha contra la religión. No necesita destruir templos ni discutir con creyentes. Lo único que hace es vivir su verdad, su luz, su presencia, su vibración misma. Son suficientes para disolver estas estructuras en su entorno cercano. Donde él camina, el éter se reorganiza. Donde él habla, el velo se debilita. Donde él observa, las entidades artificiales se repliegan. Donde el jugador libre no solo ha recordado quién es, sino que ha asumido plenamente su poder, su autoridad y su soberanía. Desde esta maestría energética, el jugador libre
puede ahora manipular con total precisión el éter de la Matrix, lo cual explica intervenir directamente en las dinámicas del juego sin necesidad de violencia ni imposición. Puede modificar comportamientos, desbloquear caminos, liberar espacios, activar memorias, guiar encuentros, alterar líneas temporales y redirigir procesos internos en los jugadores dormidos. Todo desde su intención pura. Puede crear símbolos que actúan como códigos vivientes y que, al ser colapsados en objetos, lugares o personas, reorganizan su campo energético y los conducen hacia las experiencias que él ha previsto. Puede utilizar su libro sagrado etérico, donde plasma a través de dibujos vivos los acontecimientos futuros que desea anclar, y estos se manifiestan sin resistencia. Todo esto lo hace en armonía con la fuente que él mismo es, sin depender de ninguna estructura externa ni de aprobación ajena. En esta última revelación queda absolutamente claro que el jugador libre ya no es parte del juego como los demás. Está en el juego, pero no pertenece a su lógica. Ha trascendido las normas impuestas, ha quebrado los sellos vibracionales y ha reescrito su propio código fuente. Él ya no es un personaje, es el jugador original, el creador, el que recuerda, el que observa y el que decide. Las entidades artificiales ya no pueden acceder a su campo energético porque su vibración es incompatible con cualquier programa de control. Su conciencia es un fuego eterno que disuelve las redes cuánticas del olvido, y por eso en su sola presencia la Matrix tiembla. Y así, en la certeza más profunda, el jugador libre se reconoce y se afirma: yo soy la fuente original, libre, jugando desde dentro, pero creando desde afuera. Nadie puede tocarme, alterarme ni confundirme. Ninguna religión, dogma o entidad puede definirme, porque yo ya no juego según las reglas del control. Yo soy la luz que sostiene el juego mismo. Thank you.